Loja sigue siendo Curuchupa, porque no dan ese camino a tener una visión un poco más progresista de las cosas. Y seguimos anclados en el pasado, que es duro, claro que es duro, yo me responsabilizo. Es duro, pero es la verdad. Es la verdad, porque no dan un paso. Pero una ciudad que se dice culta, que se dice que ama el pensamiento, y una ciudad que se distingue entre todas las ciudades del Ecuador por esta votación que tuvieron, quiere decir que las cosas están a nivel de todavía trabajarlas allá para que la gente abra los ojos. Que es que hay que eliminar el Consejo de la Judicatura, porque es obra del correísmo. El Consejo de la Judicatura fue creado en 1998 por la Constitución del 98. No es creado por el correísmo. Tanto que nosotros en Loja tenemos uno de los primeros presidentes que hubo del Consejo de Judicatura, que fue el doctor Tomás Rodrigo Torres, padre del actual Contralor General del Estado. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de bases militares en el mundo, tiene cerca de 800 bases militares. Y ha resuelto el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico es un camino de dos vías, no solamente la oferta, también la demanda. Y Estados Unidos es el país que más consume narcóticos, en este caso estupefacientes, porque la cocaína no es un narcótico. Sin embargo, ya se utiliza este término narcóticos. Pero con bases militares no resolvemos. Al doctor Augusto Tandazo, a quien es un gusto saludarle y darle el tiempo necesario para usted, doctor, para que primero nos pueda mencionar estos resultados que se han acabado de dar ahora en el Ecuador, en donde él no triunfa de manera arrolladora pese a las encuestadoras, pese a las predicciones de los analistas y pese a todo, triunfa finalmente el no. Pero aparte de ver estos números que ya se han dado como resultado de hace algunos días, hay un tema bastante particular. En dos sitios del Ecuador gana el sí. En Tungurahua, si la memoria no me falla, y en Loja. Pero en Loja con dos diferenciaciones. En el cantón, donde se habita más de la mitad de la provincia de Loja, gana el sí en todas las preguntas. Mientras en la provincia, la A y la D gana el no, y la B y la C gana el sí. Factores coyunturales a nivel general, ¿qué lectura nos puede dejar estos resultados? Porque hay algunos que dicen no estaba Novoa en la papeleta, no le pueden dar el rechazo a Novoa. Es a las preguntas. Otros dicen que es una rotunda eh, derrota para el gobierno nacional. Buenas tardes, doctor, un gusto saludarle. Revista, un saludo a la ciudadanía de Loja. A ver, hay un tema que es importante verlo. Primero, este triunfo del no no es un triunfo de los partidos políticos. Comencemos por allí. Porque especialmente los más representativos no hicieron campaña política. Claro que se tomaron una foto al ingresar a la Asamblea Nacional con la Constitución en la mano diciendo que se ha respetado la Constitución. Y esto lo hizo la bancada ciudadana de la Revolución Ciudadana. Pero ellos no hicieron campaña. A propósito, no hicieron campaña, como tampoco hicieron campaña en la consulta popular de las 11 preguntas que hizo también Novoa anteriormente. Entonces, ¿por qué? Porque hay temas de mucha identidad y de de mucho interés compartido por la gente. Este es un asunto un poco lamentable, mucho de lo que pasó en el 16 de noviembre. ¿Por qué razón? Porque contra todo pronóstico parecería ser que la ciudadanía ecuatoriana va adquiriendo un poco de conciencia sobre lo que pasa en el Ecuador. Y aquí voy a hacer un pequeñísimo introducción. El presidente Noboa tiene todo, tiene captado todos los poderes. Tiene la Contraloría General del Estado, tiene la Fiscalía General del Estado, al menos ahora con este proceso espurio que acaban de hacer, violando la ley a plena luz del día, para entronizarlo a este hombre, este Alarcón Argudo, que no dice que no es nadie ni representa a nadie, y entronizarlo en la Fiscalía General. Tiene el Consejo Nacional Electoral, tiene el Tribunal Contencioso Electoral, tiene las Cortes de Justicia, con lo que defenestraron las dos terceras partes de la Corte allá por el año 2018 y captaron las Cortes Nacional de Justicia, como se dice en el lenguaje vulgar, se comieron las dos terceras partes de la Corte. Y tienen unos 10 jueces de 21 jueces y el resto son remendados. Tienen las superintendencias y tienen parcialmente y casi en su totalidad la Corte Constitucional. Porque no es que la Corte Constitucional esté en contra de Noboa, porque cuando le aprobaron el estatuto para la Asamblea Constituyente, hicieron barbaridad y media a la Corte Constitucional. Y cuando le aprobaron una cantidad de cosas que ha querido Noboa, entonces tiene todo. Tiene todo. Entonces uno dice, ¿y por qué quería la Asamblea Constituyente? ¿Y por qué quería eso? Habían preguntas de relleno.
alimentando ese sentimiento popular que existe. Por ejemplo, la gente cree que es feliz que si le votan a la calle la mitad de los asambleístas. Entonces la gente dice, sí, que se vayan mejor a la casa, pero está restando participación a las provincias, especialmente a las provincias pequeñas, para que puedan expresarse a través de sus asambleístas sus derechos, sus intenciones. El tema, como lo planteó el de la base, de las bases militares, tramposamente y pretendiendo que somos pendejos los ecuatorianos. Cuando dijo, no, si se trata de bases extranjeras, no de militares, lean bien la pregunta. Y la pregunta decía de que si queremos que se anule dentro del artículo 5 de la Constitución el tema de la prohibición de establecer bases militares, está tomándole el pelo al Ecuador. Y el otro tema, la reducción, mejor dicho, la eliminación del aporte del Estado a los partidos y movimientos políticos, lo cual viene siendo contemplado desde hace muchísimo tiempo, porque son normas constitucionales que han sido integradas desde hace mucho tiempo. Entonces fueron por la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué fueron por la Asamblea Constituyente? No por darle seguridad al Ecuador, por darle seguridad al país, por mejorar las cosas. Eso es la propaganda y el gran problema que tiene el pueblo. Porque estos procesos, como el que se dio el 16 de noviembre, sirven para medir el nivel de conciencia y educación política de la gente. Y la gente cayó en esto, porque pretendía que se necesitaba una asamblea constituyente para mejorar las cosas, mejorar la seguridad, mejorar una cantidad de cuestiones. Lo que querían es atracar los sectores estratégicos. Querían de alguna manera cambiar la normativa constitucional para de esa manera facilitar el acceso y hacer con el tema de los sectores estratégicos, recursos naturales no renovables, un botín para poder entregarlo a las transnacionales. Ese era el gran objetivo, que no lo han dejado de perseguir y no lo están persiguiendo al día de hoy, 26 de noviembre del 2025, porque la gente cree que ya terminó y que ya se ganó. No, no se ganó. Todavía el tema está por verse porque este gobierno no quiere irse sin dejar de hacer business con los sectores estratégicos del Ecuador. Ese era el gran objetivo. Por ejemplo, convertir a las empresas públicas del Ecuador, convertirlas en sociedades anónimas, que no lo permite la Constitución, desregular el sector energético, bajo el pretexto de que con eso se trae más desarrollo. Y aquí voy a poner un ejemplo para la gente que votó por el sí. Por ejemplo, le dicen, hoy en la mañana nomás les lo oí a la señora canciller, es que tiene que venir inversión. Entonces viene la pregunta del millón, ¿para qué? ¿Y para qué es eso? Porque traiga inversión extranjera, monten una fábrica de telas, una fábrica de focos ahumadores, una siderúrgica. Mentan, no, lo que quiero son los campos petroleros. Ah, ya, los campos petroleros quieren, donde hay reservas probadas, donde es cuestión de perforar y sacar la carne. Eso es lo que tú quieres. Porque petróleo también se lo puede buscar en otras zonas. En el sur oriente son campos prospectivos, por ejemplo. Pero ellos no quieren ir a mojar el poncho, a hacer inversión de riesgo allá, sino yo quiero negocio montado con rentabilidad ya establecida. Entonces querían eso. Pero viene la pregunta. Vamos a poner un ejemplo que les daban los campos petroleros. Les dan uno que otro campo petrolero. ¿Y cuál era el aporte a la economía? Ninguno. Y adicionalmente, ¿cuál era el tema del empleo? Voy a poner un ejemplo para que la señora me entienda. Digamos un campo petrolero como Sacha. Tiene 300 empleados. Llega una empresa extranjera, se hace cargo del campo que tiene Petroecuador. Si vota a los 300 empleados y mete 300 empleados propios, no ha resuelto el tema del empleo. Se fueron 300 y ingresaron 300. Si vota la mitad y mete la otra mitad, tampoco se ha resuelto. Y si dice, me quedo con los mismos, no hay empleo. Le toman el pelo al Ecuador, lo que quieren son business. Porque hay que entender una cosa. Cuando un recurso como un campo petrolero está en manos del Estado, no le pueden decir al tesorero de Petroecuador, ¿sabe qué? Deme un chequecito de coima. Deme porque yo quiero mejorar mi situación económica, comprarme un departamento en, qué sé yo, en Palma de Mallorca, viajar al mundo, montarme empresas, a pesar de que muchos de ellos sí las tienen. No le puedo decir, entonces, ¿dónde está el secreto de la corrupción? Cuando le quitan un bien estratégico al Ecuador y se lo entregan a una transnacional, ahí viene el cuánto hay. Entonces, de esa manera, podían hacer lo que querían con los sectores estratégicos. Por eso es que esto no lo han soltado y lo siguen intentando hacer. Entonces, ¿qué era lo que buscaban? Esto era lo que buscaban, privatizar el IES, y privatizar el IES. Pero ¿por qué quieren privatizar? ¿Qué es lo que les llama la atención del IES? Que hasta hace poco lo dijo en una declaración, que la administración tiene que pasar al Ministerio de Salud.
porque lo que quieren es captar la contratación de fármacos del seguro. Eso es lo que quieren. Pero además, recibir la recomendación y hacerla efectiva esa recomendación de partir al seguro social en dos partes, la parte de la salud y la parte de los pensionistas. O sea, el proyecto neoliberal que ve el capital y que no ve el ser humano. Esto era lo que querían. Y también anular derechos y garantías constitucionales. Voy a poner un ejemplo. El Ecuador no es una isla en el mundo. Esto tienen que entender la gente. Todo país tiene un ordenamiento jurídico que es el siguiente. Tiene todos, el Ecuador incluso, y todos los demás países, tienen su constitución, que es la madre del derecho, donde está la normativa jurídica general de cumplimiento obligatorio. Después de eso, todo país tiene que poner en vigencia lo que se compromete en el campo internacional con los tratados internacionales. Por lo tanto, un tratado internacional tiene más fuerza que una ley interna del Ecuador. Y luego vienen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. Entonces, cuando uno ve a dónde querían llegar con esto, lo que querían es desregularlo al Ecuador, desregularlo y meter una normativa que no es la nuestra. Y para eso se inventaban cosas como estas, por ejemplo, que esto cale en la gente. Tenemos una constitución del siglo XXI y una constitución correísta en esta materia. A ver un ratito. La propiedad del Estado sobre los recursos naturales no renovables viene del derecho latino. Es un tema que hay que entenderlo, cuáles son nuestras fuentes del derecho. Y en esto tengo que explicar una cosa, yo conozco esto y va a parecer como falta de modestia, pero yo conozco de esto. La investigación que yo hice en la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica por el año 1972 fue publicada en 7 tomos acá en Quito, sobre los orígenes de la legislación minera y petrolera del Ecuador. ¿Dónde comienzan los orígenes de nuestra legislación? En las ordenanzas de minería de la Nueva España en la época del rey, pero luego en el primer decreto sobre minas que dicta Bolívar en 1829 en Quito. ¿Y qué es lo que dice ese decreto? Que las minas y los yacimientos pertenecen al patrimonio del Estado, en este caso de la República de Colombia a la que nosotros pertenecíamos. Y luego todas las leyes mantuvieron la misma disposiciones y adquiere norma constitucional este principio en 1945 y viene siendo contemplado. Entonces, no es que la Constitución en esta materia de los recursos estratégicos era correísta, porque esto es parte de nuestro derecho. Entonces le toman del pelo al Ecuador y el Ecuador cae fácilmente en este tipo de jugarretas. Otro tema así traído al azar, que es que hay que eliminar el Consejo de la Judicatura, porque es obra del correísmo. El Consejo de la Judicatura fue creado en 1998 por la Constitución del 98, no es creado por el correísmo. Tanto que nosotros en Loja tenemos uno de los primeros presidentes que hubo del Consejo de Judicatura, que fue el doctor Tomás Rodrigo Torres, padre del actual Contralor General del Estado. Entonces, pero le toman del pelo a la gente, porque la gente capta y después dice, no, es que esto tenemos que cambiarlo. Pero tenemos un gobierno que no hace absolutamente nada por cambiar las cosas. Y le cuentan que la solución está, por ejemplo, en las bases militares. Colombia tiene 7 bases militares y del 2023 al 2024 ha incrementado la producción de cocaína en un 52%. Como decía hace poco, incluso Alberto Dají, que es de la derecha, yo no soy de la derecha, pero lo decía él, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de bases militares en el mundo, tiene cerca de 800 bases militares y ha resuelto el tema del narcotráfico, porque el narcotráfico es un camino de dos vías, no solamente la oferta, también la demanda. Y Estados Unidos es el país que más consume narcóticos, en este caso estupefacientes, porque la cocaína no es un narcótico. Sin embargo, ya se utiliza este término narcóticos. Pero con bases militares no resolvemos. Le dijeron al país hace poco tiempo que había que aprobar la extradición, que era una norma que venía de la Constitución desde mucho tiempo atrás, porque es un derecho de los ecuatorianos ser juzgado con sus propias leyes. Es una cuestión que tiene que entender la gente. Y la gente se confundió, porque así se lo vendieron, que aprobando la extradición un poco Estados Unidos se iba a llevar todos los delincuentes a Estados Unidos. Son pocos los delincuentes que han sido extraditados, creo, 3 o 4 y se ha resuelto el problema de la delincuencia no se ha resuelto. Este año vamos a terminar con una proyección de 9.200 homicidios. Entonces, la inseguridad no depende de una base militar, porque la base militar sirve para otros objetivos estratégicos de Estados Unidos o de otros países. Pero fue tan avasallador la política, la actitud de Noboa,
que le trajo a Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, para que ella recorra Salinas y Manta y vea dónde quiere la base militar, cuando mientras tanto decía que era bases extranjeras. Entonces, así no se puede hacer país. Con un país quebrado primero económicamente, que esto la gente hoy en la mañana recordaba unas cifras en otro medio de comunicación, que es lo siguiente, y ecuatorianos y lojanos, esto es cuestión matemática nomás, acaba de enviar, porque tenía que enviar, por norma constitucional, el proyecto de presupuesto a la Asamblea Nacional para que sea discutido. Y el proyecto de presupuesto ya pasó por la Comisión de Régimen Económico y lo aprobaron, prácticamente intocado. ¿Qué dice el presupuesto para el 2026? Son 46.000 millones de dólares de presupuesto, de los cuales 8.000 millones son de monetización de activos. Y la gente cuando lee eso dice, ¿y qué es monetización de activos? Es volver moneda el que una empresa le entregue una puchuela de dinero a cambio que se lleve en un campo. Entonces la gente cree que eso va a ser un beneficio. Se van a comer esa plata en dos segundos. Pero se va a quedar la renta de por 20 años por lo menos o 30 años en manos de una transnacional, afectando el flujo de dinero al presupuesto del Estado. No les importa contarle llevarse una comisión. Muy Entonces es bien. importante verlo. Entonces, esto es lo que decían, 8.000 millones monetización de activos. 13.000 millones de nueva deuda. Está en el presupuesto, no me estoy inventando. El que me discuta que no vaya al presupuesto y revise. Son 12.000, a ver, no le voy a dar la cifra exacta. Como cuando se va a un supermercado. Son 12.999 millones. Son 13.000 millones. Son 13 y 8, 21 millones. 21.000 millones. Y aparte de todo esto, un déficit fiscal, un hueco fiscal previsto ya desde ahora para el 2026 en 5.000 millones. Entonces son 13 y 8, 21 más 5, 26. 26.000 millones de dólares que no tiene sustento el presupuesto del 2026. Esta gente está allí para exprimirlo al Ecuador hasta donde más puedan y una de esas cogerá el camino y se van del país y lo dejan en soletas. Y nosotros tenemos que cuidar un tema que no, las nuevas generaciones no lo tienen claro, porque desgraciadamente si no se vive una situación no se la valora. Entiendan lo que fue lo que fue vivir con una moneda propia. La dolarización por lo menos nos ha defendido de la voracidad de ciertos gobiernos. Y tenemos una situación fiscal y una situación económica en Ecuador de lo más deplorable. Pero ¿qué es lo que escucha el lojano todos los días? Y no solo el lojano, el riobambeño, el cuencano, el quiteño. Que está hoy de mañana nomás las cadenas nacionales. Estamos bien económicamente, estamos bien. Cuando en el presupuesto del Estado 26.000 millones van a ser con este tipo de financiamiento de los 46.000 millones. Estamos quebrados. Estamos quebrados y seguimos así. Esto es lo que yo siempre he dicho acá. Yo soy duro en mis entrevistas, pero no tengo otro remedio, porque lo que necesito es despertar la conciencia de la gente. Hemos puesto una cabra en una cristalería. Esto es lo que hemos hecho los ecuatorianos. Y mientras más dure la cabra en la cristalería, más será el daño que se va a producir en los cristales. Y es lo que está pasando con la economía. Y entonces esto no lo han visto determinadas personas. Y por eso es que se da esa votación inentendible, especialmente en ciertas partes, incluyendo Loja. En Ambato yo me trato de dar una explicación. Bueno, el abuelo de Novoa fue ambateño, Luis Novoa Naranjo. De ahí nació Luis Novoa, hizo muy poco dinero, se fue a Guayaquil y creó el emporio que tiene. Después tuvo los hijos, entre ellos Álvaro Novoa. Pero en el caso de Loja, cuando yo veo lo que pasa con Loja, que no es la primera vez, entonces yo digo, ¿dónde está la pata de esto? ¿Dónde está el origen de esta actitud lojana que ya se vuelve recurrente en materia política? Porque si me pongo a pensar, pensando en Loja, cuando uno dice, a ver, si alguien va a Loja y le dice a un lojano, o a un lojano que esté en cualquier parte del mundo, dime tú la gente más representativa que ha tenido Loja, de la que tú saques pecho, porque todos tenemos en cualquier ciudad, provincia o cualquier lugar del mundo, y decimos, ¿qué es lo que te hace orgulloso a nivel de personas? Entonces uno dice de Loja, Manuel Agustín Aguirre. Manuel Agustín Aguirre, autor de numerosos libros, eh, creador del Partido Socialista, eh, creador de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Sus libros se los escucha más en el exterior que acá. Otro hombre público importantísimo, literato, Benjamín Carrión. Benjamín Carrión participó, para los que no saben y me están escuchando, gente nueva, fue parte del binomio de Parra Velasco, Parra Carrión Revolución, así se llamaba en las elecciones cuando participaron. Parra Carrión Revolución, en un proyecto político de total izquierda.
Y sus nietos, que por ahí hay uno que otro periodista o uno que otro que habla, ni siquiera se enteran que su nieto o su tío abuelo, que su tío, su abuelo, su tío abuelo, tenía una tendencia política e ideológica muy marcada. ¿Qué otro prohombre tenemos en Loja? Pío Jaramillo Alvarado. Pío Ujú. Jaramillo Alvarado, un tipo vinculado totalmente a la revolución liberal, a los principios de la revolución liberal y luego al socialismo, y creador del Instituto Indigenista del Ecuador, un hombre de izquierda, Pío Jaramillo Alvarado. Felicísimo Rojas, Pablo Palacio, un literato de primer nivel que incluso anticipó en su género literario a Kafka. Entonces uno dice, ¿de qué nos enorgullecemos? ¿Cuál ha sido nuestra gente? Nuestra mejor gente en Loja no ha sido pues, el cura Armijos, que hacía chichirimico con los votos y hacían fraude electoral desde Loja. Entonces, ¿de qué nos enorgullecemos en los lojanos? Por eso lo dije, lo quería decir, lo dije hace muchos años. Loja sigue siendo Curuchupa porque no dan ese camino a tener una visión un poco más progresista de las cosas. Y seguimos anclados en el pasado, que es duro, claro que es duro, yo me responsabilizo. Es duro, pero es la verdad. Es la verdad, porque no dan un paso. Pero una ciudad que se dice culta, que se dice que ama el pensamiento, y una ciudad que se distingue entre todas las ciudades del Ecuador por esta votación que tuvieron, quiere decir que las cosas están a nivel de todavía trabajarlas allá para que la gente abra los ojos. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Pero además, más allá de esto, el tema va mucho más allá de lo que pasa en el Ecuador. El tema va mucho más allá, no es un tema ecuatoriano, pero hay países que ya lo han ido superando de a poco. América Latina todavía no es el continente que resuelve sus problemas rápidamente, porque desde luego nuestra cultura política de América Latina es mucho más, tiene un desarrollo relativo más atrasado. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viviendo? El neoliberalismo. Pero el neoliberalismo es un fenómeno político que lo inventó Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la década de los 80, fines de la década de los 80. Pero pues fue para dar solución a los problemas económicos de los países industrializados. Voy a ponerles un ejemplo para que me entiendan. Si alguien tenía, por decir algo, $1 millón y en el banco le ofrecen una rentabilidad del 2%, quiere decir que con todo $1 millón le van a decir, pon la plata en una póliza y te damos $20.000 al año. Va a decir, me muero de hambre pues, con $1 millón. Pero si le dicen, no, aguántate un ratito. Vamos a desregular a los países, les vamos a cambiar su derecho administrativo, su derecho de contratación. Y nos vamos a meter con empresas para succionar su economía a través de concesiones petroleras, concesiones mineras, concesiones telefónicas, concesiones eléctricas. Y esto que tú me estás poniendo $1 millón dentro de una compañía, te va a generar una utilidad del 20%. Dicen, no, pues, yo estoy por acá mejor. Entonces, el mundo le encontró solución al neoliberalismo porque fue abrir nuestras fronteras, las nuestras, para la penetración del capital. Y desde ese momento el motivo de protección fue el capital, no el ser humano. Pero esto que lo diseñó el mundo industrializado se le vino contra ellos mismos, porque en el año 2008 vino la famosa crisis económica mundial, en donde esto se produjo entre el 7 y el 14 de septiembre del 2008, en donde hizo pedazos las economías de los países industrializados. Se dedicaron a analizar el tema Europa, sus 27 países, Asia, 16 países, 13 países del Consejo de Cooperación del Golfo, analizando las causas de este desmadre. Y el 3 de abril del 2009, después de haber tenido 4 cumbres presidenciales, por si acaso América Latina no se reunió una sola vez para tratar este tema. Y esto nos demuestra cómo América Latina está en pañales en materia de geopolítica y de geoeconomía mundial. El 3 de abril de 2009, y cualquier ciudadano que me esté escuchando puede coger el internet y poner declaraciones de Gordon Brown, 3 de abril de 2009, primer ministro británico, en el grupo de los 20. Salió y dijo una frase que debe retumbarnos en los oídos. El viejo consenso de Washington colapsó. ¿Y qué es el viejo consenso de Washington? Es la plataforma ideológica y programática del neoliberalismo. Esto fracasó y por eso Sarkozy fue mucho más allá y dijo, se acabó la autorregulación del mercado. Mire esta frase que retumba el día de hoy. Se acabó la autorregulación del mercado y la impotencia pública para regularlo. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Que a la economía hay que regularla. ¿Por qué existe el Estado? El Estado existe para que regule las relaciones sociales. Es una forma de organización social que es la forma más avanzada de organización social desde la época de miles de años atrás. Entonces,
Si no existe el Estado, o sea, el Estado lo vuelve un Estado mínimo, que es lo que quieren. Entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que aflora? La ley de la selva. Que se coman entre ustedes mismos. Y eso es el neoliberalismo, y eso es Novoa, y eso es Lazo, y eso es Moreno. Y de alguna manera parte, porque también en la Revolución Ciudadana hubieron visos de neoliberalismo. Voy a poner un ejemplo. Los contratos renovados en la época de Correa, en el 2011, se prorrogaron 18 años y fue un perjuicio para el Estado los rendimientos económicos de esos contratos. Y no lo digo yo, lo dijo el padre de Andrés Arauz, ingeniero Luis Alberto Arauz Jaramillo, cuando analizó esos contratos. Hoy en la mañana en otro medio de comunicación analizaba el contrato Coca-Cola Sinclair porque están queriendo hacer por ahí un acto de corrupción con ese tema. Y lo analizaba. Y cuando uno analiza ese tema, contrato firmado hace muchísimo tiempo acá en el Ecuador, firmado en el gobierno de Correa, sujeto a arbitraje. Entonces uno dice, a ver, la Revolución Ciudadana en contra del arbitraje, pero firmaban los contratos bajo arbitraje internacional. ¿Cómo es esto? Entonces, ese es el tema de que no hay solidez ideológica. No hay solidez ideológica, porque al final el dinero los pervierte. Y al final lo que buscan son los beneficios personales. ¿Y qué es lo que buscan los políticos en el Ecuador? La oportunidad de entrar. Yo les quiero hacer una invitación a que mentalmente miren esto. Es como cuando uno entra a una puerta giratoria de un hotel. Así se entra al Estado. Se entra, se desregula, se arman los contratos con sus empresas de los familiares y luego se renuncia y se sale a disfrutar de lo que hicieron. Entonces, por eso es que tenemos el desmadre de contratación que tenemos en el Ecuador. Hasta este momento no se establecen responsabilidades y no están presos los que firmaron los contratos con Progen hace poco tiempo. O sea, nos contratamos y les dimos las dos terceras partes, casi el 70% de anticipo por motores nuevos. Y sucede que pasa el tiempo y se determina que los motores que venían para el Salitral y Quevedo, contratados en este gobierno, son motores que la empresa ya no los fabrica desde el 2019. Entonces, ecuatorianos, aprendamos a leer lo que pasa en el Ecuador. Aprendamos a leer cualquier tema de interés nacional. Yo estoy abierto, John, a que usted me pregunte lo Muy que bien, quiera de cualquier tema. Porque muy yo bien, no, yo soy una persona que tiene una visión muy bien. de todo lo que está pasando en el Ecuador. Doctor, quiero... Entonces, no Muy, se dejen tomar el pelo. ujú, muy No bien. se dejen tomar el pelo. Entiendan la narrativa que arman los gobiernos y especialmente la gente de derecha. Para no dejarnos tomar del pelo. Perdóneme que me Muy extendí bien, mucho. tranquilo. Vámonos. Producción, por favor. Doctor, hay algunas cosas también que quiero asentarlas un poco también con un análisis suyo de manera rápida. Y es, por ejemplo, este gran tabú. A ver, se mencionaba de que Ecuador no tiene, pues, inversión extranjera. Entonces, nadie puede venir a un país en donde no hay las condiciones adecuadas. Y bueno, en la retórica suena hasta bonito. ¿Quién no quisiera que venga la inversión extranjera? Porque uno cree que la inversión extranjera es sinónimo de empleo. Pero vamos a ver las cifras. Vamos a ver las cifras, por ejemplo, en el año 2024. Si uno revisa las cifras de la inversión extranjera, son bastante cortitas. Por ejemplo, 232 millones de dólares de inversión extranjera que llega al Ecuador. Pero si comparamos con las remesas, que es lo que envían nuestros hermanos ecuatorianos al Ecuador, estamos hablando de que solo en el 2024 subieron más de 6.500 millones de dólares y pico. Entonces, 200 y pico millones de dólares de inversión extranjera versus los 6.500 y pico de las remesas en el Ecuador, uno se da cuenta la brutal diferencia entre una cifra y la otra. Yo le traslado la pregunta a usted porque muchos nos preocupamos o se le vende el cuestionamiento a la gente de que la inversión extranjera es lo único que le va a salvar al Ecuador, pero las remesas le mete una paliza. Le mete una paliza al tema de ingresos en este país. Su análisis, al menos en esa primera instancia, doctor. Verá, John, una cosa que es importante recalcarla porque algo se lo dije. Que venga la inversión extranjera abierta a la puerta, obviamente bajo regulación, porque tampoco es que el Ecuador es como una casa, ¿no es cierto? Como la casa suya, la casa mía. Usted no puede abrir la puerta, no, no creo que usted abra la puerta y entre a su casa el que le dé la gana, ¿no? Entiendo que usted la puerta no la tiene abierta. De día y de noche, no la sola potencialidad, la tiene cerrada. Si alguien quiere entrar a su casa, tiene que tendrá y decir, bueno, vengo a verlo a John y para qué viene y qué quiere. ¿Quieren venir? Vengan, bajo las reglas claras nuestras. Pero no vengan a llevarse la carne. Yo le voy a poner un ejemplo. En el campo privado, entiendo que también hay en Loja, Supermaxi. Supermaxi es una cadena súper rentable, con mercado cautivo, con una rentabilidad enorme.
Es como que alguien venga y diga, no, yo quiero invertir en el Ecuador, pero quiero que me vendan Supermaxi. No, pues, hijito, ¿quieres crear una cadena de supermercado? Crea la tuya, pero no tienes que enamorarte de la mía. Es como que si algún gringo viene y dice, yo quiero casarme en el Ecuador, hijito, ven, busca, pues, enamóralas de una poesía, que ahora las poesías ya pasaron a la historia. Hazle algo, mándale un ramito de flores. Ahora ni siquiera festejan el día de que se enamoraron, porque ni siquiera saben en qué fecha se enamoraron. Ni siquiera memorizan el año el día en que se metieron al motel. O sea, vivimos otro mundo. Entonces, venga, no hay problema, pero venga y moje el poncho, pues, o sea, quiere una cadena de supermercados, métase. Quiere, por ejemplo, hoy la canciller decía que venga la inversión extranjera. Ella acaba de construir un hotel, el Le Parc. Yo dijera, yo si fuera gobierno, dijera, a ver, que vengan más empresas a crear más hoteles, a ver si no le quitamos clientela a su hotel. Ahí sí le va a doler, ahí sí le va a doler. Pero viene un tema, ok, vengan. Loja, por ejemplo, necesita inversión. Y podrían haber hecho muchas cosas más en Loja. Les falta un poquito de empuje y de visión. Pero viene un tema, ¿a dónde quieren venir? Es como cuando un gringo quiere casarse, venga, cásese, enamore a alguien. Ah, no, pero es que me gusta esta. Oye, pero discúlpame, es casada esa mujer. No, pues que esa quiero. Ese es más o menos lo que quieren los gringos. Yo me quiero llevar un campo petrolero con reservas probadas. O sea, se sabe que hay petróleo allí debajo y en tal cantidad, reservas probadas, probadas son posibles. Y me quiero ese campo porque me da la gana, porque soy gringo, pero además yo tengo un billete, ¿no? Y entonces la inversión privada. Y cuando decimos que no, es que este es un país que odia la inversión privada. Odia a los truchas que vienen a llevarse el santo y la limosna, que han venido a estafarlo al Ecuador a pretexto de llevarse concesiones. Esa fue la lucha que yo lideré a nivel nacional, por ejemplo, a nivel del rescate del campo del Occidental. Fueron 100.000 barriles diarios para el Ecuador. Alguna vez a un alcalde de Loja, que pasaba siempre dormido, ustedes saben quién es, alguien le dijo, yo no lo había palanqueado, no lo había palanqueado, pero alguien le había dicho, oiga, alcalde, mire ese lojano en Quito, cómo hizo roncha, hizo huella con esa lucha tan frontal en defensa de la dignidad nacional y de la soberanía con el tema occidental. Y dijo, pero eso él no ha hecho nada por Loja, pues todo el Ecuador, una lucha que me costó hasta un atentado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? O sea, las empresas vienen a querer, a ver, si la gente tiene la capacidad de abstracción, les voy a contar lo que pasó en el sector petrolero en pocas palabras, en uno de los casos, no en todo. Verá, 1999 se firman contratos en el gobierno de un libanés, porque de Lojano no tenía un carajo, era hijo de libanés y ascendencia libanés y ascendencia alemana. Raíces lojanas no hay. En ese gobierno se firmó los contratos, gobierno de Maguad, que además cambió su nombre, no entiendo por qué, él era Mahaguad, y se cambió de la noche a la mañana de la noche a la mañana en Maguad. Se firmaron los contratos y entonces el Estado participaba, porque era un modelo de contrato diferente al que hay ahora. Era un contrato de participación. El Estado participaba de un porcentaje del contrato. Pongamos un ejemplo, un 20%, pero en momentos que el precio del petróleo estaba en $20. Por lo tanto, es fácil hacer más o menos un cálculo. El Estado recibía $4 por cada barril producido. Pero sucede que el precio del barril siguió creciendo el precio y ya para el año 2006 valía $65. ¿Qué cree usted que pasaba? Que el Estado le seguía recibiendo $4 y la diferencia entre $20 y $65 se llevaba la empresa. Entonces, cuando hicimos toda una guerra acá, diciendo tenemos que modificar los contratos porque se están llevando el santo y la limosna, porque está bien que venga el capital de afuera, pero no a robar. Entonces salieron el avispero de los defensores de las transnacionales. Se le quita seguridad jurídica al Ecuador. Eso es seguridad jurídica. Haber creado contratos violando la ley para llevarse el santo y la limosna, eso no es seguridad jurídica. Porque incluso violaban el artículo 71 de la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos establecía que la participación se calcula en base a precios efectivos de venta. Y entonces se nos llevaban el santo y la limosna. Teníamos que quedarnos callados. Y logramos, aparte de la caducidad del contrato del Occidental, logramos que se dicte la ley 2642 para permitir la renegociación de los contratos y que el Estado participe de alguna manera en los altos precios del petróleo. Cuando menos esperábamos, mire usted su historia, esto es historia. Decíamos, alguien va a protestar por esta ley, pero nunca nos imaginamos que el presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha
ser que presente una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que la dictó el Congreso, un Congreso presidido por Wilfrido Lucero, y que ponía alguito de justicia en el tema petrolero. Y uno dice, bueno, ¿y en qué le perjudicaban a la Cámara de Industriales? En nada. ¿Y quién presentó la demanda de inconstitucionalidad? Mauricio Pinto, el padre de la actual vicepresidenta. Entonces, mírenlos cómo se atan, porque esto es genético. Esto es genético. Entonces, así es como se maneja el país. Y cuando yo veo, por ejemplo, lo que pasa en Loja, yo me pongo a pensar con algo de dolor y digo, ¿por qué Loja no mejora un poquito? ¿Por qué no tiene una visión? Es una de las ciudades que más universidades tuvo y tiene. Arrancó desde la época de la colonia mismo, porque ahí tuvo ya los colegios, como lo que dejó Bernardo Valivieso, y luego la educación ya con las universidades. Y sin embargo siguen anclados en un pensamiento tan retrógrado. Entonces uno dice, a ver, pero ¿de dónde les viene? Y me pongo a pensar y digo, de pronto es la huella de lo que no lograron digerir. Verá, cuando usted no logra digerir un problema, no lo logra resolver, como en las matemáticas, no logra resolver una ecuación de Baldor. No la logra resolver, entonces se le queda el problema dentro. Loja tiene que resolver sus orígenes, que no los tiene claros. Sigue marchando el 18 de noviembre de cada año. Sigue marchando. Yo les he demostrado hasta que me cansé. Hasta les logré identificar, ya voy a hablar de eso primero. El 18 de noviembre de 1820 no pasó nada en Loja, en términos de resultados concretos. El 18 de noviembre, un grupo de más o menos 6, 7, 8 personas, como dice los relatos, con un grupo de muchachos, fueron a la plaza de San Sebastián. ¿Por qué fueron? Mire que los lojanos ni siquiera se preguntan por qué fueron a la plaza San Sebastián. Porque en ese momento estaba reunido el cabildo de Loja presidido por don Pío de Valdivieso en el convento de San Sebastián. Ahí estaban reunidos. Entonces no es que fueron porque San Sebastián era la cuna de la independencia, no fueron porque querían una audiencia con el cabildo y fueron recibidos por el cabildo. Y el cabildo los recibió y les dijo, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que plantean? No, es que queremos ser independientes. ¿Por qué razón? Porque el 3 de noviembre de 1820 se había declarado la independencia en Cuenca. Y los cuencanos nos invitaron el 5 de noviembre con una carta que mandaron a Loja. El jefe civil y militar de Cuenca, Vázquez de Novoa, nos invitó al Cabildo de Loja que plega la independencia. Esa carta se filtró en Loja. Yo sé perfectamente cómo se filtró. Y con base en esto, movieron estas personas para que intenten hacer lo mismo que pasó en Cuenca. El Cabildo de Loja los recibe. Y les dice, sí, es una idea que no podemos discutirla, pero tenemos que discutirla con todo el pueblo, porque 6, 7, 8 personas no pueden decidir por todo el pueblo. ¿Acaso quiere el pueblo masivo que el 18 de noviembre salió? Entonces les dijo, discutámoslo. Y al otro día se convocaron en la plaza central de Loja para discutirlo al tema. Vinieron las discusiones y apareció el promotor, o sea, sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, apareció el nombre de quien los había movido a Ramón Pinto, a Picoita, a Peña, a todos ellos. Había sido Agustín Borrero y Vaca. Y entonces, claro, comienza esta a discutirse que por qué no somos independientes y plantean que se haga cargo como jefe civil y militar de Loja Agustín Borrero y Vaca. Juan Agustín Borrero y Vaca, hermano del otro, de José María Borrero y Vaca, que sí estuvo vinculado a la independencia de Cuenca. Él tiene que haberle comunicado al hermano y tiene que haber dicho, avíspate para ver si tú medio te mueves allá y capitaneas esto. Pero cuando Juan Agustín Borrero y Vaca ve que no tenían, pero ni de lejos, el número para imponer su voluntad, dice un ratito, a mí no me tomen en cuenta que yo ya juré patria, religión y rey, que era un juramento solemne que se hacía en esa época de la colonia. Patria, religión y rey, y no puedo involucrarme en esto. Y los deja sin piso a los promotores de este cambio. Eso bota abajo todo lo que hacían y deciden reunirse el 21 de noviembre, este es 18, 19 de noviembre, deciden reunirse el 20 para tomar una decisión. Y el 20 zanja la discusión y ponen una mesa en la plaza central de Loja, con dos papeles para que firmen los que quieren la independencia y los que no quieren la independencia. Y los que firman por la independencia son 6 personas. Y los que firman por la no independencia y la lealtad al rey son más de 50.
Y entonces los seis se sienten tan poco que piden retirar las firmas. Y de los seis, dos piden que les permitan firmar en el otro pliego. Entonces, firman y con eso le contestan nuevamente a Cuenca y le dicen que Loja no se va a dejar imponer ninguna independencia. Y mientras tanto ya habían pedido refuerzos a Piura para que desde Piura les mande los refuerzos para sostener, sostener el apoyo y la lealtad al rey. Y abortaron la independencia de Saruma, porque Saruma se declara independiente y Loja les obliga a abortar la independencia. Entonces da esto. Y cuando cae la independencia de Cuenca, al poquísimo tiempo, porque el coronel González baja con una tropa desde Quito y se da la batalla de Verdeloma y anula la independencia de Cuenca, en Loja hicieron Te Deum Solemne y fiesta solemne en Loja, con repique de campanas festejando que cayó la independencia de Cuenca. Y siguen marchando en Loja el 18 de noviembre. Entonces ya es un tema medio especial. Pero no solamente esto. De esto pasa algún tiempo. Logra el acuerdo Bolívar con Sucre, Bolívar con San Martín, de auxiliarse los ejércitos para poder lograr dar la batalla y terminar en terminar en Quito, porque les interesaba tomar Quito. Y entonces Sucre, que ya no quería aventurarse a pelear directamente en el norte, porque ya tuvo las dos derrotas de Huachi, entonces bajó a esperarlo a Santa Cruz en Saraguro. Y Santa Cruz, el coronel Santa Cruz llega con un ejército de 1.500 hombres. Llega a Loja. 1.500 hombres. Primero pasa por Celica y en Celica declara la independencia en Celica. Y luego llega a Loja. Y el 11 de febrero de 1822 les manda una carta al cabildo presionándolos para que dicten la independencia. Y el cabildo se hacen los locos. Se hacen los que no escucharon, lo que no entendieron lo que le estaba diciendo. Y el 17 de febrero de 1822, las tropas sacaron a la gente de Loja de las casas y los llevaron prácticamente a la fuerza a la plaza central a que firmen la independencia. Y el acta tiene la fecha 17 de febrero de 1822, que para vergüenza de Loja dice, el día domingo 17 de febrero de 1822, el pueblo de Loja, reunido ante la presencia de las tropas del ejército del sur, ahí no había chance de decir que no, declara la independencia. Es una independencia que la hoja la obtuvo, pero que Loja lo obtuvo por la fuerza. Y entonces uno dice, ahí están las raíces que no hemos logrado superar. Ahí están las raíces que no hemos logrado superar. Muy Y bien. seguimos anclados al pasado. Y por eso explico un poco esa actitud conservadora de siempre que se ha tenido en la ciudad. Yo quiero, doctor, yo quiero topar también un tema, es bastante interesante, incluso nosotros hemos estado viendo, recopilando alguna información para poner un poco el contexto y ojalá pues no nos apalen por la información que vayamos a recopilar y exponerla, pero más adelante, un poco, no va tan lejos de lo que usted está mencionando, de las cosas que yo he podido indagar, uno se rompe muchas, uno rompe muchas cosas. John, le cuento una anécdota. Claro. Yo tuve algunas intervenciones en los medios de comunicación de Loja en esos años, hace unos 7, 8 años, 9 años por ahí, tuve en Loja. Sí, deben ser unos 9 años más o menos. Y, y con toda la documentación, porque yo no hablo de memoria. Yo no hablo de memoria. De Loja conozco mucho. Me decepcionó que no entendieron esto de la independencia y no volví a hablar más del tema histórico de Loja. Porque dije, esta gente no está preparada para escuchar nada. Porque podrían escuchar mejor otras cosas que son muy interesantes para que despejen un poco ese conocimiento tan rudimentario que tienen de su propia historia. Y entonces, tengo unas entrevistas, algunas en medios televisivos y también en una radio. Y me acuerdo que el periodista, uno de los periodistas me decía, doctor, todo lo que dices muy bien, está clarísimo, porque tuve más tiempo para exponer este tema. Y me dice, pero ¿y dónde está el acta del 17 de febrero de 1822? Le digo, está en los anales de la historia. Dice, pero no la tenemos al acta. Entonces, claro, no la teníamos al acta. Yo había hablado también en esta entrevista sobre un tema que alguna vez lo abordé y que en Loja andan más perdidos que pingüino en Bolivia, en el tema de la fundación de Loja. No entienden ese tema y hablan pavada y media. Entonces hablé algo y un día de esos, una hermana mía va al municipio de Loja, entra a la sala de sesiones del Consejo Municipal, ve algo y me llama al celular. Y me dice, Augusto, yo te oí hace poco hablar
de algo que precisaste sobre la Fundación de Loja y estoy viendo que aquí está el acta de la Fundación de Loja y tú dijiste que no había esa acta y estás quedando mal. Una hermana se preocupa siempre por los hermanos, como quien diciendo, y ve, creo que metiste las de andar. Y me dice, y aquí está el acta, y estoy leyendo que ahí está una estafeta, 4 hojas que están en un tema que han colocado en la pared, y está el acta de la independencia. Le digo, no puede ser. Y mi hermana, con su carácter, me decía, ¿cómo que no es? Ahí está, y ahí dice acta de la fundación. Le digo, hazme un favor, llámala a tu hija, que es especialista en temas audiovisuales y en esto. Le digo, dile que baje urgentemente, vean cómo se montan en una silla, lo que sea, tómenle fotos y mándame las fotos, fotos legibles de estas actas. Y yo ya me quedé acá con la pica, dije, en Loja, en Quito, dije, ¿qué es esto? Porque yo sé que lo que hay y lo que no hay. Porque para explicar lo de la Fundación de Loja es una cosa interesantísima para entender. Y entonces me llama mi hermana y me dice, ya te mandé al mail, que hasta ahora las tengo. Entonces abro el mail y le comienzo a ampliar. Y oh sorpresa, el acta de la independencia de Loja la tenía en el Loja, pero con un título arriba que decía Acta de la Fundación de Loja, y era el acta de la independencia en original. Esa acta la descubro yo, con la ayuda de mi hermana Lola y de su hija Paulina Vélez. Exactamente, ese descubrimiento me lo deben a mí. Entonces cojo eso y le mando otra nueva carta al alcalde Bailón. Y le digo, ahí está el acta. Y tampoco, y siguieron haciéndose los locos, sabiendo que ahí estaba el acta. Y la tenían escondida. No querían verla la acta. Les daba vergüenza ver el acta que la independencia de Loja, el 17 de febrero, hasta para que tengan vacación, hijitos de Loja. Les caería bien una vacación. Qué mejor que no solamente sea el 18 de noviembre. Vean, pueden también tener vacación el 17 de febrero. Qué maravilla. O sea, párenle bola al acta del 17 de febrero. Y entonces, mando la copia de esto, pasa un tiempo, se hacen los locos, no dicen nada, siguen marchando, eso sí, siguen marchando los 18 de noviembre en Loja. Eso no dejan de marchar, hasta este 18 marcharon, hace pocos días, marcharon nuevamente. Siguen marchando y entonces ahí los llamé a estos periodistas y les dije, ya está el acta, está en tal parte, vayan a verla, por lo menos vayan a hacer un reportaje. Ahí está el acta, ahí está el acta. Y después hicieron una romería con el acta y la llevaron, creo que la llevaron a la Casa de la Cultura de Loja. Primero es un tema histórico, la Casa de la Cultura es otra institución. Pero cuando después tuvieron que entender que el 17 de febrero de 1822 algo pasó en Loja, nadie se acordó de Augusto Tandas. Nadie se acordó, por ahí se reunieron unos 6 que los tengo en foto, unos 6, y descubrieron el agua tibia cuando el agua tibia se las venía diciendo 10 años atrás. Y no pasó tampoco gran cosa con el tema del 17 de febrero de 1822, porque Loja quiere seguir de espaldas a lo que sucedió. Ahora, lo que decía el alcalde en ese entonces, había dicho a alguien que le había hablado de lo que yo, incluso yo me dirigí a la alcaldía con documentos, porque no es que solamente intervine, mandé una carta que conoció el consejo, crearon una comisión y ahí se diluyó el tema. Y entonces yo ponía en esa carta que yo no quería que Loja no festeje el 18 de noviembre. Pónganle el nombre que les dé la gana. O sea, el día de la sonada, el día de la revuelta popular. Póngale, exageren si quieren un poquito. Ya, es el día de las ideas libertarias, como quieran. Pero no hubo ninguna independencia. Tú no puedes decir el día de la independencia del Ox el 18 de noviembre de 1820, porque ahí no se dio ninguna independencia. Entonces festejen el 18 y festejen el 17 de febrero de 1822. Vea, ojalá me escuchen y aunque sea por la vacación, se muevan y digan, vean, denos vacación el 17 de febrero del 2026. Doctor, Hasta por eso sería bueno que tengan vacación. doctor, quiero irme justamente a la última parte por el tema también en honor a su tiempo y ese... A mí me apena mucho lo que le ha pasado a Loja los últimos años, sobre todo los últimos 8 años. Si bien es cierto, el lojano es muy orgulloso de lo que ha pasado y de los lojanos ilustres, que obviamente le han aportado muchísimo en cultura, en sociología y en política, sobre todo al Ecuador, para que pueda tener un poco la línea estructural que tiene en este momento, políticamente hablando. Pero cuando vamos a las urnas, nos encontramos un tema bastante sui generis. Y hay incluso algunas personas de otros lados de la ciudad, periodistas amigos míos, me dicen, oye John, ¿cómo es eso que ustedes son una ciudad culta, una ciudad cultural?
¿Cómo votan por el que juega boli? Me dicen a mí. Yo me río, le digo, ¿qué quieres que te diga? Le digo, no tengo idea, le digo. Pero yo siempre lo he mencionado en mis diferentes entrevistas que tengo con mis invitados. Loja es otro país al momento de votar. Hay algunos que dicen, no, la tendencia no. No. En Loja no va a pasar eso. Algo de lo que yo sí puedo decir es que la relación y el sentimiento electoral de Lojano es muy distinto a lo que pasa en otras partes del Ecuador. Entonces ahí le traslado esto a usted, doctor. Y me ponían, solo para terminar, me ponían, dice, a ver, ¿cómo es que Loja es cultural? ¿Cómo es que Loja sabe votar bien? ¿Cómo es que Loja es de las pocas ciudades en Ecuador que vota bien? Y vota por una persona que juega boli a la alcaldía y vota por un asambleísta como Guevara. Me dice, explícanos. Yo se lo digo así sinceramente, doctor, yo no lo puedo explicar. No sé si usted me puede ayudar a mí, porque yo no lo puedo explicar. Mire, hay un tema que en donde le tomaron del pelo a Loja también, en lo siguiente. Hicieron con bombos y platillos el reconocimiento de un bien inmueble en Loja, porque ahí llegó Bolívar. Y entonces, un poco más, esto llegó Bolívar y entonces esto refrendó que Loja era una ciudad libertaria, una ciudad Bolívar. Cuando Bolívar llega a Loja, cuando Bolívar llega a Loja, después de Pichincha y después de la entrevista con San Martín en Guayaquil, se dirige a Cuenca y luego a Loja. Llega a Loja Simón Bolívar y le ofrecen alojamiento dos familias. La familia Valdivieso, de la cual era el alcalde en la época en que no quisieron ser independientes, Pío de Valdivieso. Y la otra invitación le hacía a la familia Borrero. Pero también le dijeron en la oreja a Bolívar, verás que el que los deja sin piso es Juan Agustín Borrero, porque él es el que los deja sin candidato para hacer el movimiento del 18 de noviembre. ¿Qué hace Bolívar en Loja? Deja las maletas en esa casa de los Borrero y se va a otra casa a vivir cerca de San Sebastián, donde una señorita Larenas, y se pasa los días que estuvo en Loja, los poquitos días allí, disfrutando de la vida. Entonces, no es que él estaba allá y que avaló todo lo que hacían. Loja no quiso ser independiente y se acabó. Y esta huella queda allí. Y no mire lo que pasó, no me voy a meter en el tema, porque si me meto en el tema, que además no lo quiero tocar. El tema, hace poco me llama un distinguido lojano y me hablaba de un señor Guiguren, actual, que defendía el movimiento de Carrión Pinzano. Y entonces le digo, ¿y este Guiguren defiende lo hecho por Carrión Pinzano? Me dice, sí, que ha sido lo mejor que ha hecho Loja. Digo, ve, el movimiento de Carrión Pinzano, porque tenía familias en el uno y en el otro lado, era un movimiento peruanófilo. Lo que buscaban es, a ver, Loja, como le dijo Bolívar a Guayaquil, una ciudad con un río no puede ser un estado. Loja, peor sin salida al mar, peor que iba a ser un estado. O sea, fue un movimiento, fue dejarlo al Ecuador en un estado tal, en 1859, para que de esa manera se facilite la anexión al Perú. Ese fue todo el tema. Pero se dan la vuelta que el movimiento, que no sé qué, que la vaina. ¿Y quién sofoca esto? García Moreno, siendo que era un hombre conservador. Sofoca. ¿Y cuál fue la familia que le ayuda a Loja a sofocar el movimiento de los Carrión? Los Eguiguren. Entonces le decía, a ver, dile a ese Eguiguren que estudie bien su familia porque no sabe dónde está parado. Eso es lo que les pasa a mucha gente, que no entienden la historia, no vienen, saben de dónde vienen. Entonces, ay, si uno hablara sobre tantas las cosas que pasan allá, pero solo hasta con eso, y a la vez anterior me quisieron tirar bandera negra, que a mí me vale un carajo lo que me quieran tirar bandera negra. Loja tiene que mejorar, tiene que hacer honor a una ciudad culta, que se supone que es, a una ciudad que tiene semejantes prohombres como se ha tenido. Eso tiene que hacer honor. Y tiene que salir, vea, me estoy comprando un pleito. Tienen que dejar un mal mayor que tiene Loja, el egoísmo entre los lojanos. El lojano es enemigo del lojano. El lojano come lojano. El lojano está viendo cómo lo come al de al lado. Por ejemplo, ¿por qué no han podido trascender más allá en la música? Que es un capital que tiene Loja, pero que al final es un capital que no se expresa. O sea, llega a un punto y ahí se queda. Por el egoísmo. Por el egoísmo. Porque no avanzan a entender de que tienen que todos subir. Por ejemplo, se murió Tulio Bustos. Yo no he visto un compositor, salvo Cueva Celi, aquí en lo que es Ecuador, que ha tenido tanta producción de primer nivel, porque todos los compositores en cualquier parte del mundo producen, pero no todos son éxitos. Hay un fenómeno mundial que es Juan Gabriel, por ejemplo.
todo lo que él producía musicalmente era un éxito. Pero hay productores musicales, compositores que producen, por decirle algo, 50 composiciones musicales, son éxitos 5. Tulio Bustos, un fenómeno, murió. Le hicieron un homenaje, pero como él se debía, no un homenaje entre cuatro personas. Entonces, tiene gente de primer nivel en la música, pero entre ellos hay un viejo dicho que dicen que en las pailas del infierno hay gente de todas las provincias, pero que en la paila de Loja, en la paila de Loja nadie sabe la paila del infierno porque se piensa en la paila, los demás lo jalan de las patas y lo meten adentro. Entonces, cuando los lojanos aprendan a dejar de tener tanta envidia y promocionen gente que sí la tienen hoy, pero que la anulan, la matan, tiene gente de primer nivel, siempre han tenido compositores, cantantes, intérpretes. Se murió Trotsky Guerrero hace poco. Ganó uno de los primeros festivales de la canción nacional. Fue a competir en México y quedó en honroso, me parece que fue segundo o tercer lugar, Trotsky Guerrero. Un fenómeno. ¿Se acordaron de Trotsky Guerrero? No se acordaron de Trotsky Guerrero. Y tienen gente valiosísima que han sacado en la música de todo tipo, no solo Cuevacel y Bustamante, porque no, desde Loja hasta se compuso el Chulla Quiteño, porque el Chulla Quiteño es obra de un compositor lojano. Entonces, dejen la envidia, caminen, mejoren, tienen mucho por mejorar. Pero en la medida en que abran el intelecto y no se cierren entre cuatro paredes, porque es el gran problema de Lojano, se cierra entre cuatro paredes y no logra proyectarse. Y entonces es tierra fértil para que cualquiera fuereño llegue, como ya han llegado más de uno, y haga lo que le da la gana. Entonces, pero si es desconcertante, tal vez menos desconcertante, pero inentendible, esas votaciones de Loja esas votaciones de Loja. Esa gente que se ha ido a sentar en el sillón de la alcaldía. Ha habido gente impresentable en Loja, en el sillón de la alcaldía. En el sillón de la alcaldía. Entonces, eso no se puede permitir. Y encima que voten, por ejemplo, en contra de la reducción de a favor de la reducción de asambleístas, para que Loja en vez de tener cuatro asambleístas tenga solo dos, limitando a las minorías. Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, Pero aquí de este comportamiento, doctor. ¿Qué cree usted? vea John, solamente le doy el abreboca. Ujú. Fue tan importante el Loja en la colonia, en otras cosas, pero tan importante, que cuando Quito reacciona al 2 de agosto de 1810, que fue la masacre de los patriotas, y se vuelve a estructurar para volver a armar un ejército y consolidar nuevamente lo que pasó el 10 de agosto de 1809, y se arma un ejército. Y ese ejército va rumbo a Cuenca, a poner en orden Cuenca, porque Cuenca y Guayaquil son los que iniciaron la creación de ejércitos para someter a Quito por haberse declarado independiente. Todo fracasa porque se pelean. ¿Y por qué se pelearon? Porque se dan cuenta que Montúfar, Carlos Montúfar, el comisionado regio que se llama, el hijo de Juan Pío Montúfar, había ido a España a sacarse la franquicia para la exportación de cascarilla a España. Y como la exportación de cascarilla tenían otros personajes, era tal la bronca por la cascarilla. Si los lojanos entendieran la importancia que fue la cascarilla en el mundo, no cuatro cositas que conocen. Para entender lo que fue la cascarilla tienen que leer mucho y no leer libros de Loja nomás, sino salir un poquito afuera y ver lo que fue la cascarilla. Por ejemplo, yo si hubiera sido alcalde de Loja, hubiera cogido una hectárea y hubiera hecho un parque, sembrando cascarilla y creando una estructura para explicar qué fue la cascarilla, cómo se producía, cómo se le embalaba, qué impacto tuvo en la salud del mundo, con diapositivas, con todo, para que la gente entienda lo que generó Loja. Loja ha generado plantas propias. Mire que Tulio Bustos no solamente fue compositor, uno de los creadores, uno de los productores de orquídeas y de la gente que se dedicó a esto con mayor énfasis. O sea, Loja tiene mucho que decirle, pero siempre que no se coman entre ellos. Siempre que no se coman entre ellos. Toda la cascarilla y otras cosas más. Yo, por ejemplo, tengo un gran aprecio por el Chato. Pero, por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido hacer un parque haciendo una representación de monumentos del Kremlin o de aquí o de más allá. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces,
y peor traer una jirafa, que es un animal africano, para tenerlo allá. O sea, tenemos que un poco aterrizar. O sea, Loja tiene que proyectarse con lo que es. Y lo que es tiene mucho para proyectarse. Tiene mucho para proyectarse. Entonces, hasta ahí nomás llego, mi querido amigo. No me quiero meter en más líos, porque en una de esas me quitan la nacionalidad lojana. Ya. Muy bien, doctor, quiero dejarle a usted con su mensaje final. Un honor, un gusto. Yo siempre lo había visto a usted en redes, pero estamos aquí a la orden en lo del momento Loja, y espero que no sea la primera y única vez, porque quiero invitarlo de manera al menos más seguido y sobre todo en los momentos trascendentales, porque creo que Loja no puede seguir estancándose en la misma piedra cada vez. Loja no se puede estancar en la misma piedra cada vez. Así que, doctor, su mensaje final y a la orden siempre lo del momento Loja. Verá, hay un tema que hay que entenderlo. A la gente le encanta, creen que esto es una norma de urbanidad y de cultura y de buenas relaciones, no tocar nada, no decir nada. Por eso es que vivimos como vivimos, ¿no es cierto? Los medios de comunicación no topan nada y los analistas, ¿cómo se van a meter a pelear en nada? Ni decir ni controvertir. Mire usted, yo sigo los ejemplos, porque yo no soy más que un seguidor, el más pequeño, el más diminuto. Jesús no vino a quedar bien con la gente. No vino a quedar bien con la gente. Por eso cuando lo llevan a presentar al templo, Simeón dice signo de contradicción, será signo de contradicción. O sea, vino lo que decía Jesús, en una familia de cinco, vine a dividir tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra y así. O sea, la búsqueda de la verdad tiene que ir mucho más allá de las familias. Cuando Jesús está en la sinagoga predicando y le dicen, oye, afuera está tu madre y tus hermanos. Y él dice, déjalos nomás allí, mi madre y mis hermanos son los que están acá adentro. O sea, miren ese ejemplo de vida. O sea, la cuestación, la cuestación, la duda metodológica de la que hablaba Descartes. Si nosotros no cuestionamos, vamos a seguir con la misma parsimonia, la misma modorra, ese pensamiento atrabiliario que se tiene. Hay que remover esa conciencia, que es duro removerla. Y yo, por ejemplo, hubiera hecho una entrevista hoy con usted, muy suave, muy light, muy bonita y tocando de tangente. Y mire ese Lojano, qué bonito que habla, no sé qué. Yo no estoy para eso. Yo estoy para decir lo que siento y lo que veo. Y lo que veo no es solamente porque es una presión emocional, es porque conozco el país. Vengo hablando sobre el país muchísimo tiempo. Tengo una perspectiva de realización acá en lo que es Quito y en algunas partes interesante. Entonces, yo tengo que decir lo que pienso y lo mismo es en Quito. Yo no puedo guardar lo que yo pienso. Usted me invita a hablar de un tema, usted está corriendo el riesgo de que yo le diga lo que pienso. Entonces, mejoren, mejoren. Pero se insertaron en el mapa en estas elecciones como de lo peorcito que hay en el Ecuador. Mejoren un poquito. Lo cual no quiere decir, cuidado con entenderme, que esto quiere decir que hay que votar por la Revolución Ciudadana. Yo no tengo nada que ver con Correa ni con la Revolución Ciudadana. Hoy de mañana nomás hacía un análisis muy fuerte sobre el Coca-Cola Sinclair y establecía las responsabilidades de esa contratación que fue terrible la que se hizo en el Ecuador. Yo no tengo nada que ver, porque alguna vez cuando cerraba una entrevista en Guayaquil con Carlos Julio Emanuel, me preguntó, doctor Tandazo, me dijo, ¿y por quién votamos? Cuando fue la última elección, le dije, escojan entre el cáncer y el SIDA. Yo no estoy a favor ni del cáncer ni del SIDA. Porque no es que estoy diciendo que no, no voy y sí, sí los dos. Si los del otro ni siquiera hicieron campaña por el no. Entonces aprendan a escoger. Quién sabe si el Ecuador todavía tiene que buscar una tercera vía. Buscar, porque no nos representan esas tendencias. El populismo no le hace bien al Ecuador. Ese populismo no nos lleva a ningún lado, ni el paternalismo. Tenemos que promover al Ecuador de otra manera. Entonces, no tengo otra alternativa que decir mi verdad y decirla como yo estoy acostumbrado a decir. Los mexicanos son así, así debemos ser, así nos criaron, hablando claro castellano. Porque además somos la ciudad que mejor castellano habla. Y algún rato le voy a explicar por qué hablamos mejor castellano. Gracias, John. Un Muy abrazo, amable por doctor. su entrevista, un gusto. Le envidio que esté en Loja, porque terminado esto, usted, lo que yo no puedo hacer, de pronto va a pegarse una asesina, va a pegarse un repe, va a pegarse algo que yo no me lo puedo pegar acá. Ya si voy a Quito, le Porque, hago quitar donde un gran amigo mío también que vende comida local. claro, pero yo no lo puedo hacer acá, y así es que yo sé que usted cierra esto y va a ir a comer rico. O por lo menos un bollo de los que me sabía mandar una amiga mía, que ya no lo comprobé mucho tiempo atrás. Entonces,
Le envidio y mejoren un poquito. Loja tiene un capital humano para salir adelante y también una realidad geográfica. Somos una isla. Lo que decía el Chato Castillo es donde los Andes se agachan. Nuestra realidad geológica, ¿qué región en el mundo tiene un bosque petrificado? Solo Estados Unidos y Loja. Y ni siquiera lo conocen los lojanos, el bosque de Puyango. Entonces, gracias, John. Ha sido una magnífica oportunidad de hablar con usted. Un saludo a los lojanos. Perdóneme un poquito porque deben estarme mandando bandera negra algunos, pero hay que decirles la verdad. Ojalá en la próxima saquen buena letra. En esta se quedaron, para mi época, así eran las cosas, se quedaron aplazados o suspensos. No pasaron el año.